Hola a todos. Antes de comenzar, quiero dejar claro que la información que estoy a punto de compartir no constituye una asesoría legal, aunque he hecho mi mejor esfuerzo para investigar y presentar la información precisa y útil. El contenido aquí es solo para fines informativos. Ahora sí, mi nombre es Andrés Urdaneta, yo soy asesor inmobiliario o de real estate en el estado de la Florida y hoy les presentaré las acciones inmediatas que debe tomar si actualmente posee o piensa comprar una propiedad en el estado de la Florida, y si usted reside en uno de los 7 países que a continuación mencionaré. ¿Qué veremos de caras a esta nueva ley llamada SB 264? Uno, ¿qué es y qué involucra? Los 3 tipos de propiedades sujetas de esta ley, las sanciones que impone el estado de la Florida de no cumplirse esta ley, cuáles son las acciones requeridas, tanto inmediatas como a mediano plazo. Si usted necesita hacer un registro, un cambio en el registro, por qué motivos debería hacerlo, una breve explicación del proceso de registro e información adicional en caso de que requiera más detalle. Esta ley, llamada Interés de Países Extranjeros, fue establecida a partir de julio del 2023, del presente, por el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, quien firmó la ley del Senado número 264. En esta ley, en parte, se limita y regula la venta, compra y adquisición de ciertas propiedades en el estado de la Florida por instituciones extranjeras, personas o entidades extranjeras descritas en la parte 3 del capítulo 269 del Estatuto de la Florida. ¿Qué compradores están involucrados? Uno, principales extranjeros. Y esos principales extranjeros, dígase de naturaleza individual o en entidades, gobiernos o partidos políticos, y que estén asociados con alguno de los siguientes países de interés, como son la República Popular de China, la Federación Rusa, la República Islámica del Irán, la República Popular Democrática de Corea, la República de Cuba, el régimen venezolano de Nicolás Maduro o la República Árabe Siria. ¿Quién se considera un principal extranjero? Uno, el gobierno o cualquier funcionario del gobierno de un país extranjero de interés, como mencionaba, de los 7 países mencionados anteriormente. Dos, un partido político o un miembro de un partido político. 3, una sociedad, asociación, corporación, organización u otra combinación de personas organizadas, conforme las leyes. 4, cualquier persona que esté domiciliada en un país extranjero de interés y que no sea ciudadano residente permanente de los Estados Unidos. Y cualquier persona, entidad o conjunto de personas o entidades descritas anteriormente que tengan una participación mayoritaria en una sociedad, asociación, corporación, fideicomiso o cualquier otra entidad legal subsidiaria formada con el propósito de poseer inmuebles en el estado de la Florida. Se define como una participación mayoritaria cualquier cosa por encima del 5%. Hay 3 tipos de propiedades sujetas a esta ley. En la primera de ellas son los terrenos agrícolas, que involucra, por un lado, todo aquel que poseía algún terreno agrícola antes del 1 de julio del presente, debe registrarse ante el Departamento del Comercio de la Florida antes del 1 de enero del 2024. Por otro lado, no podrá adquirir o comprar directa o indirectamente ninguna nueva propiedad a partir del 1 de julio del 2023, con ciertas excepciones que posteriormente mencionaré. Aplica a propiedades definidas por el tasador del estado de la Florida como tierras agrícolas. Un principal extranjero no requerirá registrarse si vende o transfiere completamente sus intereses antes del 1 de enero del 2024.
Como les mencionaba, hay algunas excepciones a este tipo de terrenos. Por un lado, si usted tiene un interés mínimo del 5%, es decir, por debajo del 5%, usted podrá adquirir la propiedad. Dos, si el principal extranjero adquiere tierras agrícolas mediante la designación, ejecución hipotecaria o cobro de deudas, después del 1 de julio del presente, usted tendrá 30 días para registrar dichas propiedades, pero por el otro lado, usted deberá vender o transferir cualquier interés sobre esa propiedad dentro de los 3 primeros años posteriores a la adquisición. Y por último, usted podrá adquirir una propiedad siempre y cuando compre o adquiere con fines diplomáticos. El segundo tipo de propiedades son todas aquellas que estén en un radio de 10 millas de una instalación militar o de una infraestructura crítica. ¿Qué son instalaciones militares? Instalaciones militares significa que puede ser una base, campamento, estación de correos, patio de centro de al menos 10 acres continuos que dependen del Departamento de Defensa o sus afiliados. Por la naturaleza de este tipo de instalaciones no existe una lista de ellas. Por el otro lado, que son llamadas infraestructura crítica, son instalaciones de fabricación de productos químicos, una refinería, una planta de energía eléctrica, una instalación de tratamiento de agua o planta de tratamiento de aguas residuales, un terminal de gas natural licuado, una oficina de conmutación neutral de comunicaciones, una planta de procesamiento de gas, etcétera, etcétera. Así como también cualquier puerto marítimo, puerto espacial o territorio de puerto espacial o un aeropuerto. ¿Y qué involucra este tipo de propiedad? Uno, es que usted no podrá adquirir directa o indirectamente ninguna nueva propiedad dentro de un radio de 10 millas de estas instalaciones militares o infraestructura crítica. Dos, si usted ya poseía una propiedad antes del 1 de julio, deberá registrarla ante el Departamento de Comercio de la Florida antes del 31 de diciembre del 2023. Y por último, si usted adquiere, dentro de las exenciones que mencionaré a continuación, una propiedad en el estado de la Florida, usted tiene 30 días para registrarla una vez ejecutada la compra. Dentro de las exenciones relacionadas con instalaciones militares o infraestructura críticas, propiedades cercanas a estas áreas, uno, usted podrá hacerlo siempre y cuando mantenga un interés de no más, del 5%. Dos, si el principal extranjero adquiere una propiedad mediante la designación, ejecución hipotecaria o cobro de deudas, como les mencionaba, usted deberá hacer el registro adecuado dentro de los 30 primeros días después de la compra y posteriormente deberá vender la propiedad o transferir sus intereses en los próximos 3 años de la adquisición. Y por otro lado, usted sí podrá adquirir una propiedad bajo la figura de una persona, no una entidad, de una propiedad residencial de hasta 2 acres de terreno, siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones. La primera es que no se encuentre dentro de las primeras 5 millas de cualquier instalación militar. Dos, que la persona tiene una visa estadounidense vigente que no se limita a viajes turísticos y la visa lo autoriza a estar legalmente en el estado de la Florida. O la persona tiene la documentación de que se le ha otorgado asilo en los Estados Unidos. Y tres, que la compra sea a nombre de la misma persona que posee la visa o documentación oficial. Y dentro del tercer tipo de propiedades está la República Popular China. Y esto es para cualquier tipo de propiedad, dígase terrenos o propiedades físicas o inmuebles físicos. Y aquí, ¿quiénes involucran?
cualquier persona o individuo domiciliado en la República Popular de China, que no sea ciudadana americana ni residente permanente. 2. Cualquier persona o grupo de personas que tengan una participación mayoritaria, es decir, mayor al 5%. 3. Entidades que tienen un lugar de negocio principal o una subsidiaria en la República Popular China. 4. Cualquier persona actualmente de la República Popular China o del Partido Comunista Chino. Y por otro lado, tienen prohibido comprar o adquirir cualquier tipo de propiedad, como les mencionaba antes. Y si el principal extranjero ya poseía alguna propiedad desde el 1 de julio, usted deberá hacer su registro antes del 31 de diciembre del presente. ¿Cuáles son las excepciones? Las excepciones que aplica son las mismas a la de terrenos o propiedades cercanas en las mediaciones de las instalaciones militares a 10 millas o de instalaciones militares con infraestructuras críticas. ¿Qué sanciones impone esta ley? Por un lado, de no registrarse antes del 1 de enero del 2024, el principal extranjero está sujeto a una multa civil de hasta $1,000 por día y se le podrá imponer un gravamen contra la propiedad por el saldo pendiente. Si la compra o adquiere un terreno agrícola o una propiedad ubicada dentro de 10 millas de una instalación militar o de una infraestructura crítica en violación de esta disposición o sección, la tierra propiedad podrá ser confiscada por el Estado. Las multas acá impuestas deben ser pagadas al Departamento de Comercio dentro de los 30 primeros días o en la fecha que indique la orden final. El principal extranjero que adquiere una propiedad en violación de esta disposición y o una persona que venda a sabiendas de que no califica se considera un delito menor. De cara a qué acciones son requeridas de forma inmediata, yo diría que existen dos. Por un lado, que usted debe comprender cuál es el impacto de esta ley y por otro, que busque un asesoramiento legal para adecuadamente establecer si debe o no debe hacer el registro de esas propiedades o esas entidades. Y por el otro lado, que definitivamente haga el registro pertinente antes del 31 de diciembre del presente. ¿Qué acciones se mantendrán en el tiempo? Por un lado, es que todos los compradores deben presentar una declaración jurada en el momento de la compra de la propiedad. Si usted quiere una nueva propiedad después del 31 de julio, usted tiene que hacer esta declaración jurada. Y por el otro lado, en todos los documentos estándares de compra-venta en el estado de la Florida, se ha incorporado una mención de esta ley, de forma tal de que claramente esté establecido la existencia de la misma y su búsqueda de asesoramiento legal. ¿Y qué desafíos se representan en la actualidad? Por un lado, es la determinación de la ubicación de las instalaciones militares o infraestructuras críticas, dado que efectivamente no hay una lista como tal. Sí existe, y con esto viene con el registro que habilitaron, la posibilidad de hacer una búsqueda al introducir la dirección de la propiedad o del terreno. Sin embargo, los resultados obtenidos no son 100% claros al momento de esa consulta. Ahora, ¿cuándo debe usted hacer una actualización de ese registro? Cuando usted venda la propiedad, cuando usted ya no sea dueño de la misma, si la propiedad ya no está dentro de las 10 millas de una instalación militar o de una infraestructura crítica en el estado de la Florida, cuando usted ya no posea ningún tipo de interés sobre la propiedad o que usted como principal extranjero ya no califique dentro de la definición que ha hecho el Estado de sí mismo, o de sí mismo, no, sino de ese principal extranjero. Por último, quería culminar
con una breve explicación sobre el proceso de registro. Este registro consta básicamente de 4 pasos. El primero es el registro en línea. Usted podrá hacer el registro de las propiedades o de las entidades en línea o a través de una forma impresa que habilitó en el estado de la Florida. Sin embargo, es recomendable actualmente, dado el poco tiempo que queda para la culminación del registro, que usted lo haga online. En segundo lugar, hay una herramienta de búsqueda que le permitirá introducir la dirección de la propiedad y comprobar si esa propiedad cumple con los requisitos de esta ley. Como les mencionaba, esto muchas veces no arroja ningún resultado, por lo cual aún así hay que proceder al registro de la misma. El tercer paso es la creación de una cuenta. Es muy sencilla, le pedirá los datos personales suyos, al igual que un email y un password para los efectos de la creación. Y por último, es la creación de una aplicación. Si usted posee más de una entidad o más de una propiedad a nombre o título personal, usted tendrá que crear número de registros o de aplicaciones como así haga falta según la información que usted posee y el número de propiedades que posee. Ahora, esa creación de esa aplicación consta de 5 pasos. El primero de ellos es una información sobre la cuenta. Básicamente pregunta sobre quién es el propietario del inmueble o la entidad, dígase persona o entidad que es dueña de la misma. En el caso de una identidad, es decir, muchos compran acá a través de las compañías de Limited Liability, por ejemplo, pues entonces deberá registrar la información de esa compañía. En segundo lugar, pide la información del principal extranjero. Ya ahí sí de quiénes son los dueños. Si hay varias personas dueñas de una entidad o de una compañía, pues pedirá que se añada la información de cada una de esas personas dueñas con un interés superior al 5% sobre esa compañía. Y si es a título personal, pues la información de esa persona. En tercer lugar, es la información sobre los bienes inmuebles. ¿Cuáles son los bienes inmuebles? Va a pedir la dirección de la propiedad, la descripción legal de la misma, el número de identidad de esa propiedad o de parcela, y esa será la información a adjudicar ahí. Posteriormente, también pide o hace varias preguntas sobre el estado de esa persona. Por último, la certificación, o antes de enviar la solicitud, dígase la certificación, donde simplemente valida que usted introdujo la información verídica y que puede firmar la solicitud. Y por último, enviar la solicitud. Al darle OK, pues envía la solicitud y ya la aplicación ha sido creada en su totalidad. En caso de que usted haya cometido algún error, hay ciertos campos que el mismo sistema le permite cambiar o actualizar. Hay otros que no le permite cambiar y en dicho caso usted deberá generar un registro nuevo. Por último, si usted desea un poco más de información al respecto de esta ley o ayudarlo con los procesos de registro, aquí está mi información personal. Usted puede contactarme por vía de teléfono o WhatsApp o escribirme directamente a mi email. Bueno, espero que esta información les haya sido de utilidad y que les permita pues evitar cualquier repercusión en contra de usted por no cumplir con los siguientes requisitos.